¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tener todo lo que deseas? En lo más profundo de la República Dominicana, cerca de la frontera con Haití, existe un pequeño pueblo llamado San José de los Llanos. A simple vista, parece un lugar tranquilo, donde la vida pasa sin prisa. Pero detrás de esa calma se esconde un secreto oscuro, una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. ¿Qué sucede cuando alguien busca el éxito a cualquier costo? ¿Hasta dónde llegarías por obtener riquezas y poder? La familia Ramírez, una de las más influyentes del pueblo, parecía tenerlo todo: grandes tierras, ganado saludable y un negocio próspero. Nadie entendía cómo lograban prosperar mientras otros luchaban por sobrevivir. Algunos susurraban que no era solo suerte. Había algo más, algo que solo se comentaba en murmullos. Se decía que don Pedro Ramírez, el patriarca de la familia, había hecho un pacto con un Bacá, una entidad sobrenatural comprada en Haití. Esta criatura, según la creencia popular, es capaz de conceder grandes riquezas y proteger bienes, pero a cambio exige sacrificios. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Don Pedro era un hombre de origen humilde. Creció trabajando la tierra con sus propias manos, viendo cómo la sequía, las plagas y los desastres naturales lo llevaban siempre al borde de la ruina. Fue entonces cuando decidió buscar algo más. Se dice que viajó a Haití, donde conoció a un Hyungan, un poderoso sacerdote del vudú, que le ofreció hacer un pacto con un Bacá. Don Pedro aceptó, y desde entonces, la fortuna de los Ramírez cambió de manera inexplicable. Los campos florecieron como nunca antes, el ganado era el más robusto, y ningún desastre afectaba sus tierras. Pero había un precio oculto. Los trabajadores de la finca empezaron a notar cosas extrañas. Por las noches, escuchaban ruidos inexplicables en los corrales, golpes, gruñidos y el sonido de algo pesado arrastrándose entre las sombras. Las puertas que se cerraban con llave aparecían abiertas al día siguiente. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de lo que veían, pero todos lo sabían: el Bacá estaba vigilando. Cuando don Pedro murió, su hijo, Felipe Ramírez, heredó todo. A diferencia de su padre, Felipe no se conformaba con lo que tenía. ¿Serías capaz de hacer un trato con una fuerza que no puedes controlar? Felipe quería más. Más tierras, más poder. Así que decidió buscar al mismo Hyungan con quien su padre había hecho el pacto. Pero esta vez, el trato sería más peligroso. Se dice que el Bacá es astuto, que siempre busca aprovecharse de la ambición humana. Felipe fue advertido: para obtener más riquezas, tendría que sacrificar lo que más amaba. Desesperado por más éxito, ignoró la advertencia. Y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. ¿Alguna vez has sentido que todo está demasiado tranquilo antes de que ocurra algo malo? Al principio, la vida seguía su curso. Las tierras de los Ramírez seguían prosperando, pero había una sensación extraña en el aire. Los empleados empezaron a renunciar, afirmando que veían sombras moviéndose entre los árboles, y el ganado, que siempre había sido fuerte, comenzaba a morir sin explicación. Una tarde, mientras Felipe inspeccionaba su finca, sintió un frío que le recorrió la espalda. No había viento, pero las hojas de los árboles se movían como si algo las estuviera tocando. Y aunque no veía a nadie, sabía que no estaba solo. Poco después, su esposa, Elena, enfermó gravemente. Ningún doctor pudo encontrar una explicación y en menos de un mes, murió. Felipe quedó devastado, pero no pasó mucho tiempo antes de que la tragedia volviera a golpear. Uno por uno, sus hijos comenzaron a desaparecer en circunstancias extrañas. Algunos murieron en accidentes inexplicables, mientras que otros simplemente no fueron encontrados nunca más. El pueblo entero observaba, en silencio, mientras Felipe era consumido por la desesperación.
¿Es solo una coincidencia o el Bacá está cobrando lo que le pertenece? Felipe se volvió paranoico. Cerraba las puertas y ventanas, pero los ruidos seguían. Por las noches, escuchaba susurros y pasos que se acercaban, aunque nunca veía a nadie. Decían que hablaba solo, como si algo o alguien le estuviera susurrando al oído, reclamando el pago de una deuda. Finalmente, en una noche de tormenta, los gritos de Felipe se escucharon por todo el pueblo. Los vecinos corrieron a su casa, pero lo que encontraron fue aterrador. Felipe estaba colgado de un árbol, con una extraña marca en el pecho, como si una criatura lo hubiera marcado antes de llevarse su vida. Nadie podía explicar qué había sucedido, pero en su rostro aún se podía ver el miedo congelado. Desde entonces, la casa de los Ramírez quedó abandonada. Aquellos que se atrevían a acercarse aseguraban haber visto figuras sombrías rondando los campos, y el aire alrededor de la propiedad se sentía más pesado, como si algo oscuro todavía estuviera allí, vigilando. ¿Qué crees que habría pasado si Felipe no hubiera buscado más poder? ¿El Bacá lo habría dejado en paz? Los campos de los Ramírez, que una vez fueron los más fértiles, ahora yacen en silencio. Sin embargo, en las noches más oscuras, algunos juraban haber visto a un hombre caminando entre las sombras, con los ojos vacíos, vigilando lo que alguna vez fue suyo.